Buen día, República Oriental del Uruguay en primer lugar. Espero que estés en algún lado. Lo que sí puedo decir es buen día, República Argentina. Buen día. Bueno, comenzó a despertar la República Argentina, comenzó a reconstruirse ese edificio del que yo les hablaba. Ese enorme edificio, esa ingeniería, esa arquitectura del Estado de Derecho, de la Constitución, como la ley madre, la ley suprema que da garantías de todo un orden jurídico para que tus derechos se respeten siempre, para que tengas siempre las mismas garantías, para que no estén de vivos y cobrar del Estado lo que no tienen que cobrar, para que exista trabajo desde la productividad, para que exista industria, inversión, capital. Bueno, la ley base o la ley bases ha sido aprobada en Cámara de Senadores en la República Argentina, contando los porotitos, claro. Viste que siempre todavía el mundo liberal, la propuesta liberal, sí, la propuesta de libertades, la propuesta de un Estado de Derecho que nos dé todas las garantías, de una legítima, digamos, fuerza, de un monopolio legítimo de la fuerza. Bueno, todavía eso en este mundo tan izquierdizado, tan zurdopatizado, está en tela de discusión respecto a un núcleo importante de la población de cada uno de nuestros países, que lamentablemente a través de sistemas educativos, a través de instituciones ya montadas, a imagen y semejanza de la ideología marxista, como pasa en nuestro país, se ha naturalizado vivir de acuerdo al sello ideológico del marxismo, privilegiando a determinados grupos, comunidades, que han sido constituidas como esas comunidades revolucionarias, de acuerdo al hetero bloque de comunidades para convertir la diversidad en una unidad de batalla y una unidad revolucionaria. Esa complicada manera de expresar las cosas pertenece a los teóricos del Foro de San Pablo, a los teóricos del neomarxismo, como lo venimos viendo, y de eso habla, por ejemplo, Atilio Borón, el doctor en ciencias políticas argentino, que está augurando ya el final del gobierno de Milei, ya como el anunciado fracaso, como que el gobierno de Milei es el principio del inexorable fracaso de un modelo liberal de mercado que condena a la población a la pobreza y son relato, bla, 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 retórica, una narrativa que no tiene sustento en datos científicos de la realidad. Si vos revisás libros y libros y libros de los teóricos marxistas, del neomarxismo, por ejemplo, también del marxismo clásico, pero vamos al hoy, venimos al hoy, que es lo que nos importa, te vas a encontrar con toda una biblioteca de doctores, de académicos, de doctores en ciencias políticas, de doctores en sociología, de doctores en derecho, de magíster o doctores en economía, de doctores en relaciones internacionales, de doctores en historia, de doctores en filosofía, que te van a escribir una montaña de libros y cuando empezás a leerlos, te das cuenta que estás ante una narrativa doctrinaria, ideológica. ¿Qué es eso? Es narrativa y el uso de una semántica que ellos utilizan como herramienta también revolucionaria. Es decir, la manipulación de nuestro idioma, la manipulación desde las reglas del idioma, construyendo frases elípticas, frases largas, eufemismos. No te van a decir, vamos a formar sujetos violentos para la revolución que rompa con las instituciones de un Estado democrático republicano. No, te van a decir, tenemos que elaborar el proceso de la performatividad del sujeto revolucionario en pos de instalar el conflicto emancipador y provocar desde la diversidad social una unidad emancipadora sobre el conflicto construido, el conflicto fogoneado. ¿Viste cómo juegan con las palabras? Es todo traducible, ¿eh? Todo eso se traduce en violencia, conflicto. Bueno, las calles están llenas de conflicto en Argentina, violencia desde las organizaciones sindicales, desde la CGT, desde todas las organizaciones marxistas, desde el chiquitaje de los partidos de izquierda comunistas, la cámpora, ni que hablar, salieron las leyes bases que están construyendo ese edificio que tiene que tener pilares sólidos, que es la República Democrática Argentina, a través de este gobierno de Milei, que con 6 meses ha producido una enorme cantidad de cambios importantes,
comenzó a construir los pilares, los cimientos, ya el piso para levantar ese edificio que puede ser un maravilloso edificio minimalista o art déco, como te guste ejemplificarlo en tu analogía de predilecciones arquitectónicas y de ingeniería. Es impresionante lo que está pasando en Argentina, con un voto, el voto de la vicepresidente, la doctora Villarroel, Victoria Villarroel, que permitió que por un voto obtuvieran las mayorías para que salga la ley base o las leyes base o la ley bases, sí se pronuncia de distinta manera, te dicen eso, que en definitiva es el basamento de la construcción republicana, las bases que asienta la propia Constitución argentina del año 1853, redactada fundamentalmente, concebida y redactada por el eminente doctor Juan Bautista Alberdi. Se está desmantelando también, hoy vi un montón de noticias, se está desmantelando la base de Neuquén, esa base china que no se sabía lo que era, esa base militar que se hizo en secreto. Se aprobó un acuerdo del gobierno argentino con el gobierno chino en gobierno de Cristina Fernández, a espalda de la opinión pública y a espaldas del Congreso, que no ratificó ese acuerdo respecto a esas más de 640 hectáreas donde hay ahí una base seguramente militar, donde estaba pasando de todo y Argentina había perdido soberanía territorial. Se está desmantelando eso. Se va a desmantelar la base marítima también en el sur de Argentina de origen chino. ¿Se dan cuenta cómo cambian las correlación de fuerzas? ¿Cómo cambia geopolíticamente un país también? Claro, ya hace desde los 6 meses 5 veces que se reunió el gobierno de Milei con el Comando Sur de los Estados Unidos. Ya ha ido varias veces Milei a Estados Unidos, pero a hablar directamente con empresarios, con universidades, con los agentes de negocios de las bolsas de valores en Wall Street, con grandes empresarios, reuniones con Elon Musk. Elon Musk manifiesta, el primer empresario del mundo y por hoy, el empresario de Tesla, el empresario de las tecnologías de vanguardia, manifiesta que si lo dejan gobernar a Milei, Argentina en pocos años es una nueva potencia mundial. Es un país que va a ser un país de desarrollo industrial, tecnológico, tiene todas las condiciones. La dimensión de país, las riquezas naturales, la variedad de climas, la capacidad de su gente, un país de prácticamente 50 millones de habitantes, que si comienza a bajar los umbrales de pobreza, comienza a subir los umbrales de población estudiantil, si suben los umbrales de egresos también estudiantiles a nivel de secundaria, a nivel de tecnicaturas y por supuesto luego a nivel universitario. Si va incrementando la población universitaria y la población técnico-profesional, si aumentan los emprendedores, va a venir capital, va a generar credibilidad en los mercados, va a generar credibilidad porque se establece con estas leyes, con esta ley bases, todas las garantías jurídicas constitucionales para darle al mercado, a los inversores, a los negocios, a la actividad civil, para darle, sí, certezas, certidumbre, que eso es lo que requiere un país para desarrollarse, que tenga muy claro hacia dónde quiere ir y cuáles son las políticas de Estado en términos económicos, en términos financieros, en términos industriales, tecnológicos, de relaciones internacionales, de relaciones comerciales internacionales, en materia del régimen de importaciones y exportaciones, en materia de industria de servicios, de bienes tecnológicos, de producción de insumos tecnológicos y producción de bienes de consumo. A todo eso se, digamos, se atiene y propone este gobierno de Javier Milei desde las, digamos, premisas básicas, desde las premisas ya harto comprobadas que tiene una sociedad abierta, democrática, constitucionalmente democrática, un Estado de Derecho con un modelo económico capitalista abierto, con un modelo de desarrollo económico
desde la actividad privada abierta a la competencia y abierta a los mercados del exterior. Todo eso está sucediendo en la República Argentina. En 6 meses, una enorme, digamos, avalancha de cambios que ningún otro gobierno hizo en nuestro continente. Que el nuestro para nada, al contrario. Ratificó los cambios marxistas que hicieron los gobiernos del Frente Amplio. Consolidó cambios institucionales que a su vez son anticonstitución que hizo el Frente Amplio. Ratificó, consolidó, incrementó presupuesto, no se endeudó. ¿Hizo bien las cosas? En algunos aspectos sí. Ordenó la casa, mejoramos a nivel económico, a nivel financiero, equilibrio financiero, estabilidad en cuanto al flujo de divisas, en cuanto al tipo de cambio. Hay más inversiones. Estamos a un nivel económico que puede ser comparable de pronto con un 2018, pero después de 2 años de pandemia, en plena guerra mundial, ya prácticamente declarada una tercera guerra mundial. Por supuesto que larvaria, gris, celular, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ser el Estado de Derecho, las instituciones, los órganos de poder, las garantías para todos nosotros, y eso a su vez también es economía, porque genera credibilidad, certidumbre, ecuanimidad, eso no se hizo. Por lo tanto, estamos en un contexto político de delicuescencia, donde todo está muy licuado y donde acá nadie, desde las clases políticas uruguayas, nadie está planteando las cosas desde los factores causales reales en términos de este contexto histórico. Nadie está hablando del plan hegemónico y sumamente peligroso del Foro de San Pablo a través del Frente Amplio y del PIT-CNT, conjuntamente con la FEU y las cientos de organizaciones de las ONGs que tienen ese perfil ideológico, nucleadas en esas estrategias que plantea el neomarxismo como estrategias revolucionarias, la construcción de sujetos revolucionarios a través de comunidades de organizaciones civiles y nucleadas todas ellas en las organizaciones sindicales de fuerte penetración en las actividades del Estado, en las actividades administrativas, legislativas, educativas, sanitarias, inclusive en lo que hace a los cometidos esenciales, ejército, policía, bomberos, salud, y ni qué hablar, legislación, poder legislativo y poder judicial, cooptado, destruido, desplazado por un sistema fiscal, fiscalista, acusatorio, que nos quitó el debido proceso y nos quitó al Poder Judicial como un poder técnico de garantías para todos nosotros. Todo eso se está recomponiendo en Argentina. En Argentina está ocurriendo todo lo contrario de lo que institucionalmente y legislativamente ocurre en Uruguay. Todo lo contrario. Milei sacó la ley de género, sacó la perspectiva de género de la educación, respondiendo a la laicidad. Que den perspectiva de género los que quieran, que sea una cuestión voluntaria, potestativa, electiva, no obligatoria, que se den todas las corrientes de pensamiento, que se responda a la laicidad para formar ciudadanía en serio, que se responda a la formación sólida en conocimientos científicos y tecnológicos, que es lo que le importa a un país. Tener gran parte de su población de calidad universitaria, de nivel educativo universitario, con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, abocados a integrar comunidades de investigadores e integrarse a comunidades internacionales. Todo eso está planteando Milei y eso lo planteó en su viaje en los Estados Unidos y cuando habló ante el Fondo Económico Mundial, diciéndoles lo que realmente son, y cuando le dijo lo que realmente es al presidente de España, sí, a Pedro Sánchez y a su esposa, y la delincuencia que están llevando adelante a nivel ya personal y familiar. Y Pedro Sánchez se la toma con el Estado argentino, de modo absolutamente impresentable, antiprofesional, antiestadista. Bueno, es evidente que cuando hay voluntad política, pero para hablar de voluntad política estamos hablando de un plan bien pensado, un plan organizado hace mucho tiempo, para combatir al enemigo que tiene un plan súper organizado, muy bien pensado hace muchísimo tiempo,
y en todos los órdenes de lo que hace a las actividades políticas y partir de la base del espionaje y contraespionaje, servicios de inteligencia, preparación de comandos terroristas, y así entonces, con ese basamento, inspirar en el resto que está desprotegido, que durmió la siesta, el miedo y la imposición de condiciones, porque si no, te la vamos a dar. Tenemos tremendos equipos de inteligencia, de espionaje, de contraespionaje. Hicimos lo que quisimos en estos 20, 25, 30, 40 años. Nos fortalecimos muchísimo con contactos en el exterior. Acá el Frente Amplio, a través del Foro de San Pablo, contactos fortísimos con Venezuela, Cuba, la inteligencia cubana que está por acá adentro, entre todos nosotros, con el Hezbollah, toda aquella maniobra de los pasaportes truchos, de lo que ya no se habla, y dale con Marcet, y dale con Astesiano y el presidente, haciéndole espionaje a Marcelo Adala. Marcelo Adala es un perejil. ¿A quién le puede importar Marcelo Adala, que fue un borracho que chocó autos y se quiso dar a la fuga? Y le salvaron la plata porque los fiscales camaradas le dieron ahí, digamos que una sanción de faltas y que cumpliera con una tarea comunitaria unos días en su propia zona de confort, porque lo hizo con sus propios camaradas, sacándose selfies y firmando para decir, ¿viste cómo está pintando? ¿Viste cómo está arreglando algo? Está, terminamos de filmar, habrán dicho, está, cortaste, está, ahora sé lo que quiera, Marcelo, está. Y se iría por ahí también. ¿Quién controló? Este país es el reino del descontrol. ¿Quién controla algo? Pero las huestes marxistas, las huestes comunistas, todas lideradas por el Partido Comunista del Uruguay, llámese PIT-CNT, que es Partido Comunista, llámese Frente Amplio, que es Partido Comunista, tienen un poder político enorme, porque han penetrado en todas las instituciones de poder del Estado y han legislado con leyes de orden público, por ejemplo, que en nuestro país existió terrorismo de Estado desde el año 1968 a 1985. Tenemos una ley que declara públicamente al mundo y a nuestra población que acá hubo terrorismo de Estado. Es decir, que el gobierno de Pacheco Areco, el gobierno de Gestido, fueron gobiernos terroristas. El Frente Amplio se fundó como una fuerza terrorista entonces, porque en el año 1971 se fundó el Frente Amplio. La FEU se fundó en el año 1968. Quiere decir que la FEU se fundó bajo un régimen de terrorismo de Estado. ¿Se dan cuenta de las inconsistencias? La narrativa berreta, vacua, falsa, vacía, sin contenido histórico, violando las leyes básicas de la metodología de la investigación histórica, violando, por ejemplo, lo que son los paradigmas de una ciencia importantísima como ciencia social humana, que es la historia. No tenemos historiadores serios, no tenemos investigadores serios, tenemos una historia ideológica, una narrativa, por verdad y memoria. Pero eso de por verdad y memoria es acá, es en Perú, es en Paraguay, es en Argentina, es en Chile. ¡Qué casualidad! Porque es una internacional comunista montada desde el Foro de San Pablo año 1990, con su sede en la Ciudad de México en el año 1991, construyendo un plan global para toda América Latina y el Caribe y estableciendo conexiones internacionales. Por supuesto, a partir de Putin con el gobierno ya dictatorial, autócrata de Vladimir Putin, un ex KGB comunista clásico, con el gobierno totalitario del Partido Comunista Chino, con el gobierno sanguinario totalitario de la teocracia del Partido de Dios de Irán, ya con los acuerdos entre Ahmadinejad con Chávez en aquellos años donde iba seguido aquel presidente de Irán, estableciéndose ahí los comandos Quds, que son especialistas en esto que acabo de decir, terrorismo, contraterrorismo, espionaje, manejo de todo tipo de armas, de artes marciales, manejos de informática. ¿Qué te pensás que son los agentes Quds? Son de alta especialidad en todos los territorios de una guerra, de combate, inclusive profesionales, expertos en informática, expertos en idiomas, te manejan 7, 8 idiomas igual. Y los agentes Quds están establecidos preparando a muchos agentes venezolanos en Venezuela. De esos agentes se encontró a 3 que estaban comprometidos en aquel atentado a la AMIA,
cuando se encontró el avión de Emrasur que fue secuestrado por la justicia argentina. ¿Se acuerdan? Aquel avión que el gobierno uruguayo no dejó aterrizar, avisado por la inteligencia de los Estados Unidos, por la DEA y también por el FBI, avisándole a la inteligencia paraguaya que le traslada el aviso a la inteligencia uruguaya, y el gobierno, digamos que felizmente, en una actitud feliz, no dejó que aterrizara ese avión con terroristas. Aterrizó en Argentina y ahí fue secuestrado y se descubre todo esto que te acabo de decir. Hay un plan enorme organizado, por lo tanto, para que Milei haga lo que está haciendo, tuvo que venir organizado, tuvo que venir con contactos estratégicos, con contactos de la inteligencia militar y paramilitar, de la inteligencia policial y parapolicial, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, de los comandos más especializados del Mossad, porque el mundo está en guerra, porque Occidente está siendo atacado por regímenes totalitarios, es decir, por el comunismo internacional y por el yihadismo que pretende ser también internacional y que en lo político, en lo socioeconómico político, es del mismo perfil, son socialistas. Establecen sociedades masificadas, descerebradas y adoctrinadas, y la única manera de hacerlo es estableciendo el socialismo. Si vos querés tener millones de Carolina Cose en una ciudad y de Carolina Cose para abajo, tenés que poner socialismo. Si vos querés tener gente descerebrada, mal de la cabeza, que te hace una ciclovía en el medio de la avenida principal de una ciudad, que lo hace a espaldas del pueblo, que no declara con quiénes hace esos contratos, cuánta guita se está moviendo ahí. Si vos querés tener personas que te dicen que va a valer una cosa y después vale 3 veces más, como el Antel Arena. Si vos querés tener gente que te dicen el gobierno no tiene rumbo, no sabe a dónde va, y te está gastando la guita a rolete, y te mete además una tarifa, es decir, la tarifa de la contribución inmobiliaria, de los tributos inmobiliarios, el año pasado la subió en una progresión tarifaria del 32 al 61% de la tarifa, sin justificación alguna. ¿Qué es eso? Te está robando la plata, te están sacando la guita. Además tiene ejércitos de inspectores de tránsito para dártela. Son tramperos, con luces por todos lados, y le va a tocar como la ruleta rusa, hoy te toca a vos, mañana al otro. Pero ya tienen calculado el régimen de cuántas multas van a tener, por los ingresos que tienen que tener mes a mes. Subió las patentes de rodado entre el 16 y 18%. Como delincuentes que son, querían además exigir el cobro compulsivo de la multa, si acaso tenías una multa de tránsito, para que se te permitiese pagar tu derecho inviolable a proteger tu propiedad con los impuestos al día, vale decir, el pago de la patente de tu coche, de tu vehículo. Te mezclaban compulsivamente la multa con el pago de la patente de rodado y obligatoriamente, además, que tenés que pagar el seguro que te exige hoy por hoy para que estés habilitado. Todo eso hace Carolina Cose. Bajó el petróleo, bajó el combustible en Uruguay el otro día. Bajó. Ah, bajó un peso. Te van a decir los comunistas. Sí, pero bajó, ¿viste? En los gobiernos de Frente Amplio no bajaba nada. Todo subía, ¿eh? Todo subía. Subían las tarifas de luz, de agua, las contribuciones inmobiliarias, las patentes de rodado, subían las multas. Lo que no subía era la obra pública. No había. Lo que no subía era más infraestructura para el país. Pero todo lo que es costo subía, subía, subía. No subía el diputado, que ahora con Ojeda creo que le van a decir bajaba. Pero es cierto que el Frente Amplio siempre nos saca mucha plata. Y si vuelve, vuelve con todo, porque vuelve con ese plan. Vuelve con el plan de consolidarse en el poder y no irse nunca más. Escuchen los videos de Gonzalo Sibila. Escuchen los videos del Partido Comunista cuando hablan, cuando hacen los mítines. Están desesperados por tener el poder del Estado y no irse más. Y hoy por hoy Uruguay está sumamente vigilado y controlado por todas estas huestes del Foro de San Pablo, porque a nuestro lado tenemos la gran revolución liberal de Milei, tenemos la gran revolución de la reconstrucción del Estado de derecho republicano, tenemos la reconstrucción de un país que si lo dejan avanzar, va a ser un país realmente desarrollado en unos años. Es increíble. Lo había dicho acá Mercedes Vigil hace un año atrás o 2 años atrás. Había augurado que Argentina iba a ser el país que nos iba a inspirar y que iba a salir adelante, increíblemente. Y nosotros íbamos a ir
barranca abajo. Y es lo que está pasando, porque está todo muy licuado. Paro general el 27 de junio. ¿Por qué motivo? Porque se están debilitando las libertades. ¿Por qué se están debilitando las libertades? Porque le están haciendo espionaje a nuestro camarada, a nuestro compañero Marcelo Abdala. Es lamentable. Es lamentable. Están haciendo un plebiscito contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra las empresas privadas, contra los derechos inviolables como el de propiedad, derechos subjetivos, contra los derechos adquiridos, contra la credibilidad de Uruguay en el exterior. Están atentando contra la nación y además tienen firmas truchas. El 30% de las firmas que va escrutando la Corte Electoral son rechazadas porque no coinciden la firma con los datos personales. Nosotros no aceptamos de ninguna manera que se nos diga que cometimos fraude. Mirá, ustedes acepten o no acepten lo que quieran, pero en política ya habría que entrar a establecer que no se trata de palabras, no se trata de actitudes y gestualidades, sino de la justicia concreta, de los datos de la realidad concretos. Hay 30% de firmas truchas. Y es perentorio el dictamen, ¿eh? Esto se lo digo a la gente de la Corte Electoral, ¿eh? No se hagan los giles, ¿eh? Porque es perentorio, de acuerdo a la última circular. Después de 2 días corridos, no pueden hacer más nada. Y acá hay rechazo de firmas desde el día 3 de junio, por lo menos. O sea que ya transcurrieron los rechazos del 3, 4, 5, 6, 7 de junio, 8 de junio, ya transcurrieron los 2 días continuos de plazo perentorio para que puedan recuperar esa firma. Vamos a ver qué hacen, vamos a ver lo que hacen. Porque en este país hace cualquier cosa y todo bajo la presión, la antojadiza presión y voluntad política del PCNT, que es el Partido Comunista del Uruguay. Y se quedan las autoridades competentes calladitas la boca. Como respecto al contenido aberrante de lesa nación, que es este plebiscito contra las AFAPs, contra las empresas privadas y contra el sistema de capitalización de ahorros. Pretenden eliminar el sistema de capitalización de los ahorros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué son dueños del país? ¿Son dueños de la gente? ¿De la economía de la gente? Son unos sinvergüenzas, unos zánganos que nunca laburaron en su vida y están todo el tiempo patoteando desde la organización impune que tienen con las conexiones internacionales. Manga de impresentables. Se tendría que averiguar qué nivel curricular de estudios tiene Fernando Pereira, qué nivel de estudios tiene Marcelo Abdala, qué nivel de estudios tiene Castillo. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Terminaron en el liceo? Porque hablan de economía, hablan de seguridad, son los grandes capos de todo. ¿Terminaron los estudios secundarios ustedes? ¿De qué laburaban si no son sindicalistas? Todo eso se tienen que preguntar los uruguayos. Señores, despierten, no festejen, despierten, uruguayos, despierten. Estamos ante huestes comunistas muy peligrosas y ahora con México se complica más. Porque esta señora Sheinbaum es un cuadro comunista impresionante, donde ahí tenés todos los cárteles de la droga. Los cárteles de la droga se sabe que están hipervinculados con las organizaciones revolucionarias, los comandos guerrilleros, los comandos terroristas, las células terroristas de todas las coaliciones marxistas nucleadas en el Foro de San Pablo. Milei es un milagro que ocurra un fenómeno como la libertad avanza en Argentina y que en 6 meses se esté produciendo esos cambios con las conexiones estratégicas adecuadas, con la permanente comunicación, con un Comando Sur que ha venido ya muchas veces y que a partir de ahí toda la bobería de este presidente de ir con el TLC con China se quedó quieta, ¿viste? ¿Viste cómo se apagó lo del TLC con China? Porque el TLC con China iba a ser una capitulación del Estado uruguayo, porque era un acuerdo entre nuestro gobierno y el gobierno del Partido Comunista Chino con premisas obligatorias para que se cumpliera ese contrato que no tenía nada de tratado de libre comercio. Por ejemplo, el trasiego de nuestros legisladores para aprender los modelos de gobernanza de los legisladores del Partido Comunista Chino y aprender el idioma chino. ¿Te das cuenta? Nos iban a colonizar con un modelo político directamente comunista como lo aplica el Partido Comunista Chino y se iban a establecer un montón de condiciones para instalar acá sus empresas, su infraestructura, como las que está desmontando Milei ahora en Argentina. Una enorme diferencia. Diferencia de enfoque,
diferencia de visión política, diferencia en la capacidad de estudiar estos temas, diferencia del estudio del contexto geopolítico del mundo, diferencia respecto a la interpretación correcta de lo que representan unos y otros. Todo eso está planteando el gobierno de Milei, el ultraderechista. Dejémonos de pelear, ¿no? ¿Viste? Como dice el viejo Vizcacha, porque si no, pierde credibilidad la democracia y viene un fenómeno como Milei. Pero cállate, si fuiste un delincuente toda la vida y nos saqueaste el país y tenés una impunidad tremenda y todavía tenés la sinvergüenzada, porque sos un sinvergüenza, de decir que Milei puede ser un peligro y que puede ser un ultraderechista y que Uruguay no tiene que tener ese destino histórico. Y te tuvo a vos como presidente, que metiste una secretaría ilegal privada para tramitar pasaportes de agentes terroristas rusos, hiciste colapsar la causa con todos los camaradas que se veían muy comprometidos cuando Fossati decidió someter en la calidad de indagado nada más y nada menos que a Gustavo Leal, que era el tercer funcionario jerárquico en importancia en el Ministerio del Interior de tu camarada guerrillero, tu pamaro terrorista, Eduardo Bonomi. Despierten, uruguayos, porque está complicada la mano, ¿eh? ¿Ustedes vieron el último acto de Orsi? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Ustedes saben que si Orsi es presidente, vamos a tener a Gustavo Leal como ministro del Interior? ¡Qué casualidad! ¿Saben que vamos a tener como ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, que van a crear más presupuesto, otros 5.000 empleados que hay que bancar? Ministerio para concentrar además el poder de la justicia en el Ejecutivo a través de ese ministerio, Fiscalía General de la Nación y el Código del Procedimiento, está excelente para ello. Está excelente. Total impunidad y concentración del poder al mejor estilo soviético. ¿Quién va a ser el ministro? Jorge Díaz. ¿Quiénes van a integrar los organismos especializados como la OPP, por ejemplo? Juan Faropa. ¿Quién va a reaparecer? Diego Canepa. Mirá los nenes que reaparecen. Y por supuesto, por si fuera poco, tenés la frutilla celeste. La frutilla celeste en la torta. El pato celeste. El pato Torena. Qué nenes, ¿eh? Qué gente que vendría al Uruguay si ganara el gobierno, la presidencia, y si ganaran o estuvieran con mucho quórum en el Parlamento también. Cuidado con la primer vuelta de este balotaje. ¿Qué porcentaje de legisladores van a tener? Porque ahí también condicionan todo el devenir político del gobierno que sea. Aunque gane en segunda vuelta Álvaro Delgado, que va a ser el que va a librar la batalla, digamos, para la presidencia, eso es evidente, es un país previsible nuestro. Álvaro Delgado va a ser el candidato a la presidencia más votado con el Partido Nacional y Orsi va a ser el otro. Bueno, ellos dos van a correr los pingos, ¿viste? Como decía Orsi, son los pingos que van a correr la carrera. Bueno, por más que gane Delgado, si Delgado gana con un parlamento que no llega ni al 47% a favor de esta coalición de gobierno, van a ser menos de lo que hicieron ahora, porque con el 54% no movieron nada. Milei en 6 meses está moviendo toda la República, está cambiando hacia el Estado de Derecho de la Argentina. Sí, hay que tenerlos bien puestos y tener muchas gallinas que pongan muchos huevos. Pero acá, como no había plan, como están improvisando, como son una casta ya que están en el mismo tren y van a velocidad crucero, ya no piensan, no reflexionan, no les importa estudiar y les importa acomodar el bolsillo con lo que tienen pactado de los organismos internacionales y los préstamos que vienen del exterior. Es facilísimo gobernar así. No pones mucha idea. Seguís una receta. Dale, más ley de género acá, ponemos más fiscalía. El intendente Aram, impresentablemente, le reclamaba, por favor, a la vicepresidenta Argimón que faltaban fiscalías de género en Artigas. ¿Cómo podía ser? El otro que se sale en monopatín a promocionar el negocio ambientalista del monopatín, Vidalín, el del monopatín. También, por favor, que faltaban más fiscalías de género en Durazno. ¿Y cómo vamos a cambiar así? Con una balconera del Partido Nacional que dice nunca más terrorismo de Estado. Entonces, el Partido Nacional, que ya es un partido marxista, su historia dirá otra cosa, me parece. No sé, lo decía otro día Álvaro Delgado, sí, Álvaro Alfonso, sí, Álvaro Alfonso, la historia, pero el presente te está diciendo que hoy es un partido alineado a la bandera del arco iris, a los derechos de género, a la perspectiva de género, y está alineada a la narrativa histórica de esa ley que dice que hubo terrorismo de Estado y que hubo damnificados del Estado
y que hay que seguir buscando desaparecidos y seguir pagándoles con las pensiones vitalicias y la ley de nietos y la mar en coche. Si eso no se desmantela, si eso no... En Argentina se sacó la ley que decía que había terrorismo de Estado, se terminó con eso. Están inclusive ahora auditados todos los que cobraban ilegalmente y van a tener que indemnizar al Estado argentino con los cobros fraudulentos que hacían, como supuestos familiares damnificados por el Estado terrorista. Una diferencia enorme, ¿eh? Si no lográs esos cambios, es imposible tener un país soberano que tenga voluntad de desarrollo, de crecimiento y que provoque un sentimiento de unidad nacional. Es imposible. Pero mientras tengamos a esta ley suprema que está convertida en la Biblia junto al calefón, no vamos a ir a ningún lado. Vamos a una pausa y vamos a conversar de estos temas precisamente con un constitucionalista del Uruguay, con un doctor en Derecho y Ciencias Sociales, catedrático de Derecho Constitucional y diputado. Ustedes lo conocen, es muy conocido, y es muy conocido por su capacidad de explicar las cosas, de enseñar, por su sapiencia, por sus altos conocimientos en el derecho constitucional y en el derecho político. Me refiero al doctor Eduardo Luz, que nos honra con su presencia hoy para hablar de todos estos temas precisamente, y muy en particular de este aberrante y lesivo plebiscito del PIT-CNT contra nuestra Constitución y contra la propiedad privada de los uruguayos. Quédate ahí.